queridos oyentes. Hoy estamos bueno, teníamos la nota que le hicimos en su casa, que tan amablemente nos recibió, John Me, y bueno, que nos va a contar un poco sus vicisitudes al salir de Cuba, bueno, un poco lo que pasó, y bueno, cómo se siente en Uruguay, la perspectiva que tiene, en fin, cómo encontró a nuestro país, o un poco como por qué de su salida de su país natal. Y bueno, espero que les agrade, la pongo ya porque la nota dura lo que dura el programa, entonces la voy a poner ahora, espero que les guste. Buen día, acá estamos con Yelmi, un cubano que conocimos relativamente poco tiempo. Ellos tienen un mercadito acá en Colombia, acá en Montevideo, en el barrio Palermo, el barrio donde yo vivo. Y bueno, nos pareció muy interesante hacer esta entrevista. Tú nos contabas, Yelmi, antes que nada, buenos días. Buenos días a la gente. Que hace 9 años que estás acá en Montevideo. Hace 9 años llegué, sí. Como todo cubano, salí buscando prosperar. Y económicamente, sí, porque no es fácil separarse de la familia, pero económicamente quería prosperar, sobre todo para darle un mejor futuro a mi hija. Claro. Entonces, en un principio la opción no era para Uruguay. Claro. En un principio la opción era llegar, y cuando llegase a Brasil, era como retomar hacia el norte, como la mayoría de los cubanos tenemos en la cabeza llegar a Estados Unidos. Pero estuve en Brasil primero, estuve haciendo unas cositas ahí, después bajé y llegué a Uruguay y me gustó lo que vi. Una preguntita, ahora que dijiste Estados Unidos, porque simplemente en mi caso las preguntas van surgiendo, van surgiendo y por ahí me voy olvidando. ¿Por qué la mayoría, o no sé si todos, pero la gran mayoría de los cubanos a la hora de emigrar a Estados Unidos eligen Miami? Bueno, Miami sobre todo porque es donde está la mayor concentración de cubanos. Entonces cada uno busca como unirse con lo suyo. Claro. Es uno de los principios de la humanidad, siempre tratar de andar de reunirse en grupo. Sí, en grupos afines. Exacto. Ahí va. Entonces pasa que Miami prácticamente no se habla nada de inglés, casi todo. Sí. Entonces es más fácil al migrante tratar de llegar y relacionarse con las personas en una parte donde se hable todo español, a tener que subir hacia los estados del norte o el centro, que todo... Bueno, Nueva York supuestamente hay muchos también latinos. Exacto, pero la oportunidad, pero Nueva York lo que tiene es que el cubano, nosotros ¿qué pasa? En Cuba no hay tanto desarrollo como para la hora de cero a chocarte con una ciudad claro, como que da chucho, claro, un poco sería demasiada cosa. Miami la cosa es más ahí, lo otro que influye mucho es el clima. Miami está todavía ahí, claro. sol, la playa. Sí, claro. Nosotros somos una isla que estamos rodeados. Claro. Ustedes no tienen huracanes como Miami, por ejemplo. Sí. Tienen huracanes. Estamos a 90 millas de Miami. Los huracanes abarcan todo. De hecho, en Cuba sí, todos los años golpeados por huracanes. Es el fenómeno natural que más nos golpea. Sí, toda esa zona, claro. Exacto. Toda esa zona, sí. Que el otro día le comentaba a una amiga que estuvo en Estados Unidos, estuvo en Miami, también le digo, sí, precioso el clima en Miami, pero claro, el tema ese de los huracanes que Exacto, sí. comparten, me hace gracia por el nombre de mujer siempre a los huracanes, no sé por qué. Entonces tampoco, pero le ponen nombre por algo será. A un científico medio machista que no le gusta a la mujer, meteorólogo le encajó Tomás. Y sí, está bien lo que decís, es razonable. Y bueno, así que tu opción primero no era Uruguay, o sea que capaz que te gustó más o te sentiste mejor en Uruguay que en Brasil, donde tú estabas. A ver, en la cultura del brasilero es parecida a nosotros los cubanos, con la música, claro. la playa, con música, ¿verdad? Sí. Pero pasa que cuando empiezas a encontrar un poco la tranquilidad, empiezas a tomar el gusto a estar tranquilo. Entonces,
ya a veces no quieres tanta bulla, Claro, a veces no quieres el molote, el tumulto, como decimos nosotros, los grupos de gente. claro, claro. Entonces tiendes a irte más por tu rama, por tu vía, por los Claro. tuyos, los pocos, un pequeño círculo que elijas. En mi caso, mi círculo es mi familia. Y trazarnos una meta, una línea, y esa meta seguirla. Y tratar de prosperar, que es lo que salimos buscando. Sobre todo prosperidad para ayudar a la familia. Claro. En Cuba ahora la están pasando es como nunca. Y prosperidad es capaz que tener opción a capaz que a bienes y servicios que en Cuba no podrías tener opción. Ejemplo, en Cuba se conoce que la salud de Cuba es la mejor salud del mundo. Sí. Y eso es un gran error. De hecho, es una de las peores instituciones de salud que existe en el mundo es la de Cuba. Pero hace unos años también era... No, a ver, yo cuando me fui ya se estaba empeorando. Pero en Cuba sí siempre se ha usado una cosa. Si tú quieres que te atiendan bien, tienes que llevar algo. ¿Tienes que? Llevar algo. Tienes que llevarle algo al médico. Un regalito. Exacto. Un regalito que te puede incluir desde mayormente comida, Una botella de whisky, capaz. alguna botella de algún licor, puede llevarle algún electrodoméstico, algo que cuando tú llegues, sí, es como un intercambio, tu calidad de trabajo por un regalo que te doy. Si no llevas nada, es como no te atienden bien o te dejan de último en la fila. Ah, mira, ¿y cómo sabe el médico, por ejemplo, tú estás haciendo la fila o la cola, lo que sea, no sé cómo le llaman allá, cómo sabe que tú le vas a traer un regalo? Y la vista. Tú te sientas con el bultico al lado, con la bolsita adelante, y él llega y dice, este tiene la mano pelada. Y bueno, ¿a quién le toca? A él, sí, pero pasa más que él es un caso urgente. Ese caso urgente viene con una bolsa que tiene varias cosas. Qué gracioso. ¿Entiendes? Porque allá no hay mutualistas como acá. Así. No, allá todo es público, pero ya te digo, es un desastre. Por ejemplo, ahora en estos momentos, si tú quieres operarte, tú tienes que llevar el hilo, el bisturí, las agujas. Sí, tienes que llevar todo eso, la gasa para las curas, todo eso tienes que llevarlo. No tienes que llevar el médico porque una que está en escaso, la mayoría empezaron a mandarlo de misión para otros países. Ahí va. Es decir, lo sacaban de misión y se decía, Juan, Cuba como hay, bueno, ¿qué no tienen médicos en Cuba? No, en Cuba se gradúan muchos médicos, pero los mandan al exterior. Bueno, acá en el hospital de ojos, exacto, los famosos cubanos. Los cubanos, el hospital de los cubanos. Todo el mundo habla muy bien de ellos. Porque no digo que por eso no se forman malos profesionales, se forman buenos profesionales, pero no los tenemos ahí con nosotros. Claro. Los envían para otros países, los intercambian, que la realidad es que no es gratis, ni es solidaridad como vendía el gobierno. Es, yo te envío los médicos y tú me pagas tanto por cada médico, o tú me mandas de tal cosa que la necesito. Como por ejemplo Venezuela. Antes de todo este caos que hay ahora, por la dictadura que tiene Maduro más, sí. Mandaban los médicos para Venezuela y mandaban petróleo para Cuba. Claro. Porque el petróleo que hay en Cuba es diminuto, no alcanza ni para la demanda nacional, entonces necesitan petróleo. Y yo había sentido algo que el gobierno uruguayo le daba, no sé si divisas, o sea, dinero, por cada médico cubano, como que sí, como que el gobierno uruguayo hacía una prestación, contraprestación. Había sentido algo, sí, lo que tú decís que no. Que no era que venían así, no, digo. Los solidarios no, es una cosa que vendió el gobierno de Cuba, que aprovecho para decir que no es gobierno, es dictadura. Claro. Y bien plantada, una dictadura bien plantada, con leyes absurdas que no llevan a nada, no va bien la economía, no va bien la sociedad, cada vez está peor. Es como, desde que yo salí acá, han empeorado, no sé, un 300% o más. Hay constitución en Cuba, como se dice constitución acá en un país. Pero la constitución, por ejemplo, si van a hacer un cambio de constitución, que lo han hecho como, no sé, que yo tengo uso de razón, 3 veces han cambiado la constitución, que no tiene lógica. Entonces, pero acá, por ejemplo, la constitución la tiene que ratificar, por ejemplo, ratificar el pueblo, o sea... Exacto. Bueno, en Cuba pasa lo siguiente, se cambia la constitución y se la envían al pueblo. Se la envía. Se dice que hagan una votación y popularmente tú vas hablando con los vecinos, y la mayoría de los vecinos te dicen que esto no sirve, pero esto no nos conviene a nosotros, y tú vas a votar, yo no voy a votar nada. Y el día de la constitución, el día que publican el resultado de las votaciones, 98% a favor. Y la mayoría ni fue a votar, pero el 98% de la población total votó. Sí, claro. Y todos a favor. Entonces esas cosas que ya la gente no se las traga. Y allá el voto secreto también, igual que acá. El voto funciona así, en Cuba funciona así. En cada cuadra, que se llama Comité de Defensa Revolucionario, CDR, hay un jefe del comité, ¿no? Ahí va.
Entonces, en cada manzana hay un jefe, hay otro que es el jefe. Después de cada manzana, en cierta cantidad de área hay uno que es el jefe de comité, jefe de área y jefe de no sé qué más. Y después están el jefe de partido. Entonces, después de los jefes de partido, va subiendo 100 escalones hasta llegar al presidente. Entonces, nosotros de la cuadra votamos por el presidente de la cuadra. Los presidentes de la cuadra votan por el presidente de circunscripción. Se llama así. Ahí va. Y el presidente de circunscripción se unen y votan al presidente del partido. Los presidentes del partido se unen y votan al jefe o al presidente de provincia y así. ¿Me entiendes? Es decir, siempre los que van a llegar arriba a votar son Claro. y cuando llegan arriba, ¿quién va a votar en contra de...? Ya. ¿Quién iba a votar en contra de los Castro? Nadie. El que vote en contra de los Castro lo desaparece. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Ni el que se ha intentado poner en contra de los Castro lo desaparece. Pero ahora no queda ningún Castro en el poder, pues Raúl padeció también. Ahora lo que pasa es que, mira, hablando de los Castro y todo eso, ya los Castro hicieron lo que iban a hacer y al final se montaron todas sus películas vendiéndole al pueblo, al mundo de que esto es una revolución por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y era todo mentira, porque la familia de los Castro hoy en día, la mayoría, la gran mayoría, viven en Cayos. Tienen Mercedes del último año y no es mentira, pueden después buscar las redes sociales, los nietos de Raúl como andan en Mercedes del año y andan preparando y viajando por todo el mundo. Entonces, ¿de qué pueblo tú me estás hablando? Claro. Si la mayoría del pueblo de Cuba está muriendo de hambre. Sí, claro, seguro. Cuando un salario mínimo es 2.400, 2.700, así, algo de eso es, y un cartón, se le dice en Cuba el cartón de huevo, acá sería un maple de huevo, te cuesta 3.000 pesos. Sí. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué altura del pueblo me estás hablando? Esto nunca fue para el pueblo, siempre fue para ellos. Siempre fue para ellos. Desde que empezaron hasta que acabaron. Fueron creando sus espacios. De hecho, en Cuba todo es secreto. Si van a cambiar algo de la Constitución, ya sale lo que iban a hacer. Si entra un contrato nuevo, nadie se enteró de ese contrato. Como por ejemplo, en el momento que vendieron la marca Habana Club, nunca lo mencionaron. La compró Francia. También están vendiendo la marca Goya, así es que no la terminaron de vender ya. Yo estoy un poco fuera. Y en Francia también. Es decir, ya la marca Habana Club, el ron Habana Club, no es de Cuba. Es decir, se hace en Cuba, pero es francés. El dueño es Francia. Y los tabacos cubanos, los famosos tabacos cubanos. El Cohiba y eso también lo están vendiendo. Entonces está el famoso Varadero, que es una de las playas más lindas de Cuba, que me queda, y te lo digo porque tengo amigos que trabajan en Cohiba, y yo trabajé en Habana Club, trabajé en la ronera Habana Club, fue donde aprendí a hacer ron, que de hecho aquí estuve un tiempo fabricando mi ron artesanal, Malacara, y en Varadero, las cadenas de hoteles, una cadena de la mayoría que es española, otros son de Francia también, y ahora también hay como mercados nuevos que se le llaman MIPYME, que la mayoría son abastecidos de Estados Unidos. Que ahora lo que tenía entendido es que están empezando a cerrarle las MIPYME. Es el único respiro que tiene el pueblo. Y se lo están quitando también. Sí. Es decir, es como, no tiene lógica lo que hacen, no existe para el pueblo en Cuba. Es todo para ellos. Sí, no, llama la atención cómo se ha mantenido tantos años. Por ejemplo, bueno, acá todo el mundo sabe que en Latinoamérica hubo dictaduras militares que duraron X cantidad de años. Bueno, todavía hay gente que se sigue lamentando por esas dictaduras, que por supuesto que la mayoría de nosotros no estamos a favor, pero estamos hablando de 12 años, 10 años, capaz que un poquito más, pero mucha gente que se queja de esa dictadura no habla nada, como decís tú, de las dictaduras por ejemplo, de izquierda, ¿no? De Corea del Norte, de Cuba, que cuántos años hace que están, ¿verdad? Bueno, como podrás entender, ni me interesa cómo está el tema de la revolución, pero sé que son más de 65 años. 65. Más de 65. De hecho, es como Fidel estuvo presidente hasta que se murió, el presidente que más duraba en el poder. ¿Por qué? Y porque, por lo que te digo, nadie iba a votar en contra de él. No, De claro. hecho, hay videos que se ven las votaciones ya en el Parlamento y a favor levantan la mano. En contra, ¿quién va a levantar la mano en contra? Claro, sí. No hay un loco que exista que levantar la mano en contra. Un tipo porque no se le puede quitar que era muy inteligente, Fidel.
Si una cosa no era, Fidel era bruto, era muy inteligente. Sí, tipo muy culto, y sabía hablar, una labia como quien Él dice. era abogado. Claro. Fidel fue abogado. Sí. De hecho, él fue su propio abogado en un juicio que le hicieron cuando éramos colonia de Estados Unidos, que él lo apresaron y él fue su propio abogado. Tus padres, porque tus padres viven. Mis padres están vivos, mis padres viven. También, bueno, capaz que en aquel momento, bueno, como toda persona. Exacto, cuando toda persona. Lo apoyaron pensando que. Pensando que iba a hacer una cosa y al final. Pero, por ejemplo, yo en mi cuadra vivía un señor que yo me hice muy amigo de él después de pasar los años, se llamaba Cumbeo. Él peleó era de esa época, los que pelearon en la Sierra Maestra. Un amigo de tu padre. No, él era de la cuadra, Cumbeo era como el combatiente principal de la cuadra, combatiente retirado allá. Entonces, y yo me sentaba con él, de hecho él se quedó solo, yo iba, lo ayudaba hasta el baño. De vecino, él vivía en la punta de la cuadra, yo iba hasta ahí y le buscaba la comida, compadre. Exacto, y le daba las cosas y después me iba, ¿viste? Para ayudarlo, lo ayudaba a la cama. Y él me decía, yo alcé las armas por esto. Si hoy tuviese fuerza, la alzara de vuelta, pero en contra de esto. Ya eso te lo digo, de un tipo que estaba convencido y luchó por eso, ¿viste? Se jugó la vida, no es que lo dijo a palabras, el tipo se jugó la vida, mató gente por eso. Y decía que si pudiera alzar las armas y matar gente, lo haría por en contra de lo que sabía. Era un tipo que no quería saber nada de la revolución. Sí. Porque es un desastre lo que se convirtió, en la realidad. Sí. No, incluso Fidel al principio decía que no solo no decía que era comunista, sino que negaba ser comunista. Exacto, lo negaba. Porque ya el no decir digo, en realidad no está siendo sincero, pero él negaba que era comunista. Exacto, él lo negaba. Después la consigna cambió. Por eso al principio hasta tengo entendido que Estados Unidos la apoyó, porque Estados Unidos también se comió la píldora, se tragó la píldora, como quien dice. Lo que menos pensaron que él iba a resultar marxista-leninista. Exacto. Y bien de sangre era. Y escúchame, y este hombre también había combatido con el Che, también, de tu compadre, ¿sí? Había llegado. Era del tiempo de ellos, sí. Del tiempo. Sí, de Camilo, de Che, ya te digo. ¿Qué recuerdos tenía del Che? Digo, si es que te acordás de algo que te da comentado. No, a ver, el Che. O no se puede hablar, si no es un tema que no querés hablar. No, yo en realidad no es que no quiero hablar. El tema es que veo que hay mucha gente que están como convencidos de que el Che fue un héroe. La realidad es que hay que son de esa época que decían que el Che, el tipo era un mercenario. Al tipo le encantaba matar. Bueno, sí, De hecho, era médico y mataba. Claro. El tipo era un médico que lo que hacía era matar gente. Está bien que lo quieran idealizar. De hecho, mucha gente, la comunidad LGTBI, se ponen a veces pullover con la cara de Che, colores. Si el Che estuviera vivo, los matara a todos. Porque él seguro, él era, hoy diríamos que era homofóbico. Claro, exacto, es lo que él era. Él era homofóbico. Él estaba a favor de lo que ellos se ponen en la cara de Che, la representan como si fuese, y la realidad es que él lo hubiese matado a todos. Sí. Raúl Castro, por ejemplo, Raúl no agarraba. Sí, le llamaban mariquitas, yo me acuerdo, sí, al discurso de ellos, en esos mariquitas, y se refieren a eso. De hecho, muchos, la primera salida, que le decían fuera gusanos, a los que no estaban a favor, que incitaron al pueblo a que los golpearan, fue en el 80. Antes hubo una, que ahora no me recuerdo cuál, en el 60 y algo, recién triunfó la revolución, hubo una salida, pero fue de poca gente, creo que fueron unos 5.000 o 6.000. Claro. Después vino en los 80, que fue la crisis de los balseros, o el Mariel, uno de los dos. Y después la del 94, que fue otra salida más masiva, que fue la de los balseros, es decir, el Mariel y los balseros. ¿Salida en qué sentido? Migración. Migración. Y muchos que se fueron, los gays, que no eran aceptados, incitados por el mismo Fidel, que no eran aceptados. Viste que hay una película Fresa y Chocolate. Fresa y Chocolate, sí. Bueno, ahí se ve eso. Ahí se ve claramente que y eso fue real. Cuando se permitía hacer un cine más abierto, que se arriesgaron, porque todos antes se fueron para Estados Unidos. Esa película la hicieron en Estados Unidos. No, esa película la hicieron en Cuba, pero todos esos actores hoy en día se fueron a Estados Unidos. Como que él dice rajaron, nosotros decimos rajaron. Exacto, rajaron. Claro.
Entonces, en ese momento incitaban a la violencia contra esa comunidad, como que no eran bien vistos. De hecho, hoy por hoy, incluido mi madre sobre todo, no lo soporta. Y no, mucho influye en la ideología que le estuvieron inyectando en la cabeza. Sí, claro. De hecho, si una cosa es famosa Cuba es porque le lavan el cerebro a la mayoría de la gente. Son buenos en eso. Nosotros nos tenían desde niños, los lemas en la escuela eran pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Ese era un lema que teníamos. Claro. Entonces, viste, te das cuenta. Y todo es en fila, y todo sentado, y todo parejo, es como todo bien estructurado. Muy militar. Exacto, todo muy militar. No hay un acto que sea de felicidad ni de diversión para los niños. Es todo, conmemoremos el acto por el día, es todo. No hay nada que sea, todo es político, es todo politizado. Sí, claro. Sí. Entonces están esas grandes crisis, esa salida, que entre ellas hay un día que es bastante doloroso, que es el remolcador 26 de marzo, puede ser 26 de marzo. Acá hay un partido 26 de marzo, puede ser. Bueno, hay un remolcador que se llama así, que un grupo de gente se intentó ir de Cuba, que ahora lo pintan ellos como quieren, en los libros tú escribes lo que quieres, lo pintan que si eran unos contrarrevolucionarios porque intentaron, no, fue un grupo de personas que se iba a ir del país y se llevaron un remolcador y lo que hicieron fue que mandaron las grifes y son los barcos militares de Cuba. Y con chorros de agua tiraron a la gente para el agua, los tumbaron porque iban a caer la gente y los ahogaron en el agua, les tiraron los chorros de agua, ahogaron muchos niños en eso no se cuenta en la historia. No, yo nunca lo sentí. Claro, ahogaron, pero creo que el remolcador 26 de marzo, si no me equivoco. Te pregunto más o menos de qué año, no importa más o menos para tener idea. No importa. Pero fue en la época de las salidas, eso, ¿viste? Tipo en los 80 y tantos, o en los 90 y tantos. Sí, no, para contextualizar. Sí, no, yo estuve viendo también un poco la historia de Che Guevara, que le encantaba atar a la gente a un poste y él misma particularmente fusilarla, él mismo. Exacto, mira, remolcado 13 de marzo. 13 de marzo. 13 de marzo. Ah, no, porque acá hay un grupo de izquierda que se llama 26 de marzo, no sé exactamente por qué. Es remarcado 13 de marzo y fueron 41 personas muertas. Está remarcado el 13. Muchos niños, mira la cantidad de niños que había. Sí, claro. Eso no se habla de la historia de Cuba, por ejemplo. Claro. Ni lo menciona. Claro. Sí. Entonces, y grandes artistas ya se han dado cuenta de que todo fue una mentira. De que la revolución cubana fue una mentira. Lo malo es que todavía en día hay gente hoy, acá en Uruguay, que sigue apoyando eso. Y algunos no lo apoyan, pero se quedan callados, que es lo mismo. El que calla... no, es lo que yo te digo, protestan con la dictadura que ya pasó hace 1000 años, pero sin embargo no dicen nada con la pobre gente que está sufriendo un régimen autoritario hoy en día, ¿no? La gran contradicción que yo veo. Y escúchame, en un tiempo también se habló que la educación en Cuba era muy buena también. En un tiempo la educación era buena, es real, y sí, tenían toda la razón, la educación era muy buena. Después abrieron unos programas emergentes que se llamaban así profesor emergente, que consistía en formar profesoras de manera tipo más rápida, en corto plazo. Es decir, en el tiempo aquí se llamaría... curso intensivo, acá dicen. Podría ser, pero sería aquí sexto de liceo, sería 12 grados nosotros. Es decir, cuando terminara el sexto liceo ya estábamos graduados, profesor. Entonces hicieron ese programa que era profesor emergente y de ahí empezó a decaer la educación cubana. Claro, sí. Entonces, eso más la precariedad de las escuelas, muchas en peligro de derrumbe, y las salidas en masa de los cubanos, se empezó a deteriorar porque al principio no se permitía salir del país. Al principio podían salir solo los que tuvieran bastante. ¿Los que tuvieran qué? Bastante plata. Está. Eso es lo que podían salir, los que tenía conexiones, el que podía viajar poquito, pero al principio sí, era todo muy difícil para la gente de Cuba. Pues se habla mucho que se fueron en balsa, a Miami. Ese era el tiempo, bueno, esa fue la crisis de los balseros. Esa fue en el 94. Y la otra fue por el Mariel, que la gente todos los días amanecía gente ahogada en la orilla de la playa. Sí. Y que ellos incitaban que son los famosos gusanos, que nos llaman a los que nos vamos a Cuba gusanos, porque abandonan la playa de la patria, traidores. Y han dicho el nombre, el estúpido nombre o seudónimo, no sé cómo
decirle, de ex cubanos. Ah, Porque pagamos la ley que nosotros sacábamos el pasaporte y cada 2 años había que hacer una prórroga. Eso se hizo para sacar dinero. En realidad tenías que pagar, si estabas fuera, $100 para que te pusieran un puño para que tu pasaporte fuera siguiera siendo válido. Y después de los 2 años perdías la residencia cubana siendo cubano. Es como que tú te vas a los 2 años y sí, no puedes entrar a tu país. claro. ¿Y en tu caso cómo sería, por ejemplo, tu situación ahora? En mi situación yo perdí la residencia. Perdiste, claro. Claro, sigo siendo ciudadano cubano hasta que inventen una ley que me la quite, pero yo perdí la residencia. De hecho, mi primera vez que fui a Cuba yo perdí la residencia y fue un desastre eso. Tuve que ir a... ¿Y cómo te enteraste que habías perdido la residencia? Porque cuando fui a viajar yo no sabía nada, porque no te informan muy bien tampoco en Cuba. Cuando fui a viajar perdí el vuelo. Me dijeron, no puedes subir al avión. Yo, ¿cómo que no? Si mi pasaporte se vence, no sé, recuerdo que se vencía en el 2020, creo, algo así. Sí, pero después de los años, ustedes los cubanos necesitan poner un cuño en la embajada, que es el que le da validez a su pasaporte. Pero si dice que se vence en 6 años, sí, pero por cada 2 años tienes que poner ese cuño, por obligación. $100 me costaba el cuño. Perdí el vuelo, tuve que pagar sobrecargo, pagar los taxis del aeropuerto a la embajada, que como sabrán no son baratos los taxis del aeropuerto, Sí, de ida y de vuelta. Pero bueno, ¿Y hoy en día si quieres regresar a Cuba puedes? Hoy en día si quiero regresar está en telón, porque ahora hay una nueva ley de migratoria que hay que leérsela bien. Por ejemplo, como ha habido toda esta migración en masa, Cuba se está quedando sin profesionales. De hecho, la población de Cuba de 11 millones hoy tiene 8 millones. Se han ido 3 millones de cubanos en menos de 2 años. Se calcula que para, no sé, 60, 70 años hayan 6 millones. Porque lo que está quedando es la población más vieja, ¿entiendes? Claro, Se está envejeciendo y no tienen ni profesionales. Y como no hay profesionales, se está yendo todo abajo. Que ya se estaba yendo abajo con profesionales, imagínate sin profesionales. Sí. Porque no invierten un peso en lo que yo te estaba diciendo, en las escuelas, en los hospitales. Invierten solo en hoteles y hoteles y hoteles y Sí, hoteles. para el turismo, claro. Y te das cuenta que cada vez hay menos turismo. Entonces te das cuenta que lo que están es como acomodando algo que nadie sabe lo que están acomodando. Claro. Ellos están como acomodando un terreno que nadie sabe. De hecho, hay muchos lugares que son rusos, que solo lo tienen los rusos. Nosotros decimos hoy en día que están vendiendo a Cuba por pedacitos. Están tratando de decir que es comunista, y la realidad es que el mismo presidente, Díaz-Canel, ha dicho, sale a luchar lo tuyo. Tienes que ir y luchar lo tuyo. Es como que, ¿qué presidente dice? Claro. Sale, lucha lo tuyo. Sí, claro. Yo como presidente soy incapaz de resolver tus problemas, así que sale y lucha lo tuyo. Es lo que está queriendo decir, lo que el tipo es tan corto de mente que no se da cuenta de lo que está diciendo. Pues igual ya todo el mundo sabe que fue un títere puesto ahí que es peor que los que estaban antes. Y te dice esos disparates confirmándolo más. Cuando hace 2 años hubo una protesta grande en Cuba, que fue el 8 de julio, que es la más grande que ha habido en el triunfo de la revolución. Hace un par de años. Sí. Él incitó a los revolucionarios a que vayan a la calle y luchen por esta revolución. Incitó a que el pueblo se fajara contra el pueblo. ¿Qué hicieron? Después desmentían, no, es mentira, y ponían videos. De hecho, yo hablando con mi madre me decía, no, eso es mentira. Si aquí lo dijeron por las noticias, esos son videos de los árabes y de la India. Le dije, mamá, los indios nos dicen que viva Cuba, cojones. Disculpa la palabra, después te lo dijiste así. Pero los indios no dicen eso. ¿Entiendes? Entonces, le decían eso a la gente y después cortaron el internet y quitaban la corriente para mantener a todo el mundo desinformado. Si es verdad lo que tú dices, que no pasa nada, ¿por qué no me da el internet? Y le cerraron los ojos a todo el mundo como está pasando en Venezuela. Bueno, ahora que hablaste de internet, no sé si ahora o en general, si han tenido internet libre, si en un momento... ¿Internet libre? Claro, porque por ejemplo en Corea del Norte no hay internet libre, No. o en China no hay internet libre. Hay internet que solicita, que suministra el gobierno, internet especial. No, al principio era más contenido, lo aguantaban más, pero ahora está bastante abierto. Luego, ¿qué pasa? Lo dejaron abierto porque después de esas protestas, como se empezaron a subir los videos, lo que pasaba, la policía dando golpes, gente con tiros dados, pusieron una ley que si subes video a las redes sociales o al internet o a cualquier red social, que es lo que más se interactúa la gente ahora, sí, Facebook, te Instagram, caben hasta 5 años preso, porque estás atentando contra la revolución.
Claro. Pero tú subir un video de lo que está pasando, no es mentira, un video de lo que está pasando, Sí, entiendo, sí. te pueden meter 5 años preso porque estás atentando en contra de la revolución. Sí, sí, sí. Es decir, eso es lo que apoya al gobierno de Cuba ahora. Eso es lo que incita el gobierno de Cuba. Tristeza, boca cerrada, por ejemplo, libertad de expresión. Siempre hablaron de libertad de expresión y lo que menos hay en Cuba es libertad de expresión. Mucha gente dice, pero yo fui a Cuba y la gente me decía que estaban bien, que estaban contentos. Claro, en Cuba están lo de la seguridad del Estado. La seguridad del Estado son personas como tú y yo, civiles, que son un grupo de amigos, y ahí hay uno de ellos trabajando en nosotros. ¿Viste? Entonces él vigila la zona, pero nadie sabe qué es la seguridad del Estado. Nadie sabe que el tipo trabaja escondido, son chivatos, nosotros decimos chivatos. Es como acá, como esos policías que están de civil, como que... Exacto, pero nadie sabe que son civiles, nadie sabe que son policías. Están de civil, muchas veces están de civil y tú sabes que eres policía, pero ellos sí, tú no sabes que es policía. Ellos tienen su carnet de DTI, del departamento de investigación de ellos, y nadie sabe que son policías. Entonces, si tú dices algo, no, viene un extranjero y dice, dime la verdad, ¿cómo está esto? Esto está bueno. Pero si yo estoy viendo que esto está mal, no, esto está bueno. Aquí vamos echando para adelante, vamos a ver, con la revolución se puede. Porque tiene miedo que el mismo extranjero sea uno que se presione pasar por él. Sí, sí, sí. Que ya realmente en Cuba no hay ni que preguntar cómo está esto. Tú mirando sabes cómo está eso. Gente comiendo de la basura, Sí, sí, claro. no hay agua, no hay corriente, te meten 12 horas a vagón por día, te ponen agua 2 o 3 veces por semana en los lugares que pueden. En La Habana quitan menos que en la capital, en otros lugares te ponen agua 1 o 2 veces por semana. ¿Por qué esas cosas no las ponen por la televisión? Hay corte de agua también. Constantemente. Y es todo. ¿Por qué inviertes en tantos hoteles que ya no hay ni gente en los hoteles? Claro, invierte en la gente en el pueblo. ¿Pero es el Estado o son consorcios privados los que invierten en hoteles? Hay muchos hoteles del Estado. Hay muchos hoteles del Estado. Y, por ejemplo, ahora mismo abrieron un hotel en el centro de La Habana, que es uno de los hoteles con más lujo que hay en Cuba. Y ve la miseria, de hecho, el que va y se queda, no regresa más a Cuba, porque está viendo que todo el apagón, tremenda miseria, la gente sin agua y vive con todo ahí. Él se siente horrible, porque sabe que claro. Son tan inteligentes que se le ocurrió hacer eso. Se sienten mal. Claro. Entonces, hay otros que van a Varadero y saben que es una mentira, ¿viste? Saben que, pero es lo que yo le digo a la gente, si vas a ver Varadero, porque si vas a otro lado te vas a sentir mal. Vete a un lugar turístico porque no te vas a sentir bien a otro lado. Es mucha la diferencia, ¿ves? Es mucho el hambre, ya con dinero no aparecen las cosas. Antes no se decía hambre, antes decían, Lucho, no, ahora sí hay hambre en Cuba. Se está pasando hambre, porque con el dinero no aparece la comida, mucha necesidad, hay mucha desconfianza entre los mismos vecinos, antes había más unidad entre los cubanos. Es decir, la sociedad cubana se está volviendo una sociedad mala, por la gran necesidad que está teniendo ahora. Entonces, sucede que si yo te jodo a ti y yo me beneficio con un maple de huevo, te voy a joder, porque ¿dónde yo consigo este maple de huevo? Antes tú me decías, antes existía que yo decía, che, Giorgio, dame un poquito de azúcar ahí que no tengo, y tú me dabas el azúcar sin problema, y después yo te daba un pedacito de carne porque había... No, eso en Cuba es yo con lo mío y tú con lo tuyo y calladito aquí. Bueno, hay unas películas, no me acuerdo exactamente uno, pero está bueno. Por ejemplo, esas películas que por ejemplo, en un avión, bueno, un ejemplo, un avión aterriza forzosamente en una isla, ponele, o en un barco, como salva ahí en una vila. Entonces ahí te das cuenta cómo personas conviviendo en un lugar chico, con problemas, con miles de problemas de carencia y todo, cómo entra a surgir la parte animal, la parte competitiva, la parte codiciosa, la parte que no es solidaria. A mí me gustan esas películas, como saca lo peor del ser humano. Exacto. Porque dicen a veces las peores situaciones, también te dicen por el otro lado, que a veces las peores situaciones sacan lo mejor del ser humano, pero a veces no, digo, ¿por qué pensás tú que a veces las peores situaciones sacan lo mejor y a veces sacan lo peor? Bueno, por ejemplo, en este caso lo que está pasando en Cuba saca lo peor por eso, porque la gente tratan de beneficiarse de algo que necesitan y no tienen. Claro. Entonces, si eres bueno, si te haces azúcar te comes la hormiga. Tienes que ser malo. Tienes que ser malo porque tienes que sobrevivir. Si no te vas de pique. Entonces, tienes que conseguir sí o sí el pan de todos los días. Claro. Que la famosa libreta de abastecimiento de Cuba, que es un subsidio que da el gobierno,
no te da casi nada. Ya. El gobierno te da un subsidio. Antes era más, ahora lo que te está dando para el mes, ya no entra huevo. ¿Y en dólares cuánto sería más o menos? Más o menos para que la gente se haga una idea. El subsidio en dólares. Sí, digo yo para... $2 serán. ¿Eh? Al cambio de hoy, Sí. $2 serán. $2. De hecho... Por mes. Sí, ese es el subsidio, sí. Que te dan tipo media libra de azúcar, media libra de sal, una libra de azúcar, vamos a hablar en kilo, que es como se usa aquí, medio kilo de azúcar, medio kilo de sal, puede que te den un pan de la bodega que te dan, que es un pan horrible, que si juegas a la pelota, te partes un pie si le das una patada, el pan está horrible. A veces te dan aceite, sería... Pero un pan por mes no existe. No, el pan te lo dan, deberían dártelo diario, pero ahora últimamente no entra casi nunca y entra hoy, después pasado mañana no entra. Un pan estamos hablando que no es una baguette, no es un pan de molde, no, es tipo una tortuga, un pan tortuga, pero muy mala calidad. Ese pan es que te toca a ti, por día, pero no te da por día ese pan. Claro. Aceite, te estoy hablando, si es un núcleo de 5 personas, son 5 panes. Y si es el núcleo de 5 personas, se lleva la libra, es decir, el medio kilo de azúcar y el medio kilo de sal para toda la familia. Y medio litro de aceite para toda la familia. Me habías dicho de leche no se consigue. No, ya eso no existe. Y acá la leche está cara, considero que está cara la leche acá, pero... Pero aquí esto es paraíso, para un Cuba esto es paraíso. Sí, no, claro. Ojo, a veces que la gente dice, pero, o sea, la gente se da cuenta que viniste de un país con tantas carencias. Cuando yo me fui no había no estaba tan mal. Es decir, yo recuerdo cuando antes estaba mejor todavía. Hace 9 años. Hace 9 años no estaba tan mal, aparecían las cosas, siempre fue todo, como se dice aquí en negro, siempre es todo por atrás, pero el Estado sabe esas cosas y se hace lo de la vista para que tú inventes. Ya. Pero hoy por hoy está horrible todo. Lo otro es que no, tampoco dan incentivo para que la gente cultive, nada, es como que se está echando abajo toda la tierra. Y una pregunta, por ejemplo, yo como acá, ¿yo puedo abrir un negocio en Cuba, poner un kiosquito? Ahora se está pudiendo. Ahora se está pudiendo. Ahora se está Antes no se pudiendo. podía. Antes tenía mis papeles y a los 3 años podía sacar el kiosquito. Ahora demora tipo también tu tiempo, pero tipo unos meses lo abres. ¿Y tienes que pagar muchos impuestos? No, en Cuba, si una cosa tiene Cuba es que no hay mucho tema de impuestos. Bueno, está mejor que acá. Eso está mejor que... Pero ustedes pagan impuestos porque pueden pagar los impuestos. En Cuba, si ponen impuestos, ¿cómo lo van a pagar la gente? No, pero mira que a veces muchos negocios, de hecho, yo un tiempo, el único así localcito que tuve con una amiga, lo tuvimos que cerrar porque, claro, pocos clientes, vos tenés que ver entre el alquiler que pagás, los impuestos que pagás y la clientela que te llega, muchas veces no dan los números. Exacto, hay una razón, pero si ahora tú pones un negocio en Cuba y vas a vender, ¿qué? Claro, ¿qué vas a vender? Ese es el tema, ¿qué vas a vender? Por eso te digo, aquí por lo menos pueden pagar los impuestos hasta que se puede. Importar no se puede, por ejemplo, si... Importar es eso, si tienes que ir tú y viajar a, no sé... Pero si estás en Cuba, ¿podés traer cosas de China? Por ejemplo, como se trae acá cosas de China. No, tienes que viajar. La María viaja aquí a Latinoamérica, María va hasta Panamá, compran y regresan y eso entonces se vende, lo venden. Van muchas veces tipo clandestino, otras veces lograste montar tu tiendecita, otras veces para que no te multen tú tienes que salvar al inspector, como se dice. Eso acá también. Eso pasa, porque entonces, ¿qué pasa? En Cuba la gente vive y es como dice, el tiburón cuando come se aspira, hay un dicho que dice así. Entonces, como si yo estoy bien, el inspector te está viendo y yo también tengo hambre, yo también tengo Lo que pasa es que si tenés que viajar para comprar la mercadería, más negocio, porque los viajes son caros. Exacto, ¿tú crees que el Estado no podría hacer eso y ponerle un porcentaje para darle a la gente? Pero de paso ayuda, la gente no lo hace. ¿Tú sabes qué prefiere hacer? Sacarte mercadería en el aeropuerto. Viniste con 3 valijas, una se queda porque está mal. Claro. Entonces eso es lo que hacen, lo viste sacando. Entonces, la corrupción en Cuba, tú no sabes dónde empieza ni dónde termina. Sí, claro. Porque tú dices, recuerdo yo antes de venir mi esposo y mi hija, yo viajaba 3 veces por año a Cuba. 3 veces. Sí, pero yo soy malvenido en los aeropuertos de Cuba, no bienvenido. Porque yo siempre iba y formaba lío. Se intentaron quedar con mi valija 2 veces, varias veces me las abrieron, me sacaron cosas adentro, me llevaban para el cuarto a hacerme interrogaciones.
De hecho, yo no soporto, no me gusta mucho viajar por esa experiencia. Pero si se pierde, había gente, una recuerdo la última vez, habían italianos, habían colombianos, había canadienses, y yo voy y llevaban ahí sentados en el piso afuera 3 días. Hacen eso para que tú te aburras y desistas de tu valija. Claro. Y yo fui, ¿cómo? No, y la valija, no, no sé si está aquí, no, pero quiero averiguar si está mi valija, la numeración es tal. No, porque, no hagan la valija. Empecé a decir, todo el mundo ya lo entendió el español. Agarren la reja por allá, por acá, y vamos a tirar la reja 1 y 3, y empezamos a tirar y tiramos la reja. Llamaron a... No, ¿por qué llaman a la policía? Le dije, llaman a la policía si los principales ladrones que hay aquí son ustedes. Es más, llama al jefe de ustedes. Y ella, no, porque, bueno, llama al encargado de todo esto aquí. Y después que pasó todo eso, que tiramos la reja abajo y vino la policía, nos dejaron pasar y todo el mundo recuperó su valija. Bueno, te felicito. Entonces nadie, la valija no estaba perdida, estaba ahí, querían robarse la valija. Claro. Y estamos hablando de que los oficiales que están en el aeropuerto, todos son militares. La gente de la aduana en Cuba son militares, muchos de la seguridad del Estado. Sí. Porque todos Eso lo que iba a preguntar, la fuerza militar, allá, las Fuerzas Armadas de Cuba, no me salía el término, básicamente apoyan al régimen. Entonces, sí, allá todos apoyan al régimen, todo. Pero no viven, entonces ellos no viven mal, las Fuerzas Armadas no viven, son perros, viven mal. Son masoquistas. Sí, exacto, son masoquistas. Viven mal, ellos viven mal. Si no se pusieran a favor del pueblo. No, exacto, capaz que hace rato que se ha cambiado todo. Ahí va. Pero no, porque viven mal y los tienen comiendo con... Tú agarras media libra, ellos agarran media libra, se le dice en Cuba aceite, medio litro de aceite, pues tú agarras 1 litro completo. Ellos agarran medio kilo de azúcar, tú agarras 1 kilo completo. Claro. Así, con esas migajas, los tienen del otro lado. Sí, qué cosa. Entonces, de hecho, cuando fueron las protestas, la gente decía, señora, ¿por qué ustedes salen a dar golpes si ustedes comen lo mismo que nosotros? Claro. Cuando tú llegas a tu casa, vas a estar al contrario de tu familia, comiendo lo que apareció. Sí, y todo el mundo está peleando para que esto cambie. Y ahí es donde tú dices, no tienen neurona. La mayoría de los militares en Cuba están sin cabeza, no tienen neurona, no piensan que lo que están es defendiendo un régimen que los tiene haciendo pasar hambre. Es lo que está pasando. ¿Y no hay ningún grupito militar que se haya querido rebelar? Militar sí no hay armas en Cuba. En Cuba una vez se perdió un contenedor de armas hace muchos años y las sanciones por tener armas eran nada, eran multas, 3 meses. Cuando se dieron cuenta que recuperaron las 10.000 o 20.000 armas, no sé cuántas eran, ¿sabes lo que pasó? Empezaron a meter 15 años si dabas un tiro, 20 años por dar un tiro, no tenías que matar. Y si te agarraban con el arma eran 6 años, 8 años por andar armado. Entonces, así que no se permite tener armas. No, en Cuba no. Como acá sí se permite. Sí, pero en Cuba no. En Cuba no está permitido tenerlo. Claro. Ojo, yo no sé si está, obvio que no lo hacen a favor de la gente, pero por ejemplo en Estados Unidos, que es muy fácil tener armas, ahí ven todos los locos sueltos que cuando no se enloquece, que salen a matar gente. Y otra cosa que yo no soy experto en armas, pero también he escuchado por gente que sabe, por ejemplo, acá para tener un arma tenés que ir al círculo de tiro a practicar, pero tampoco es una práctica dice que es muy completa, o sea que vos de hecho tenés un arma y no sabés de repente tirar. No, en Cuba, ¿qué pasa? Así la gente aprende a tirar porque el servicio militar es obligatorio. ¿El servicio militar obligatorio? Sí, entonces te dan una AKM y aprendes a tirar con AKM, que es un fusil. ¿Solo tuviste que hacer? Sí, yo pasé el servicio militar. 1 año. 2 años. 2 años. Obligatorio, sí. 2 años. Tuve que pasar el servicio militar y ahí, bueno. Los varones, por supuesto. Y ahora están las mujeres opcionales. Los varones obligados, las mujeres opcionales. ¿Y hay mujeres que quieren? Sí, hay mujeres que les gustan mala vida, porque la verdad es que es una mala vida ese tiempo, esos 2 años perdidos de tu vida. Sí. Aprendes a mentir, a pasar trabajo, a todo eso aprendes, ¿no? Menos lo que quieren ellos, que vayas a la guerra, aprendes de todo. Y, por ejemplo, yo estuve francotirador, estuve en una brigada antiaéreo, y después yo soy soldador desde hace muchos años, de hecho aprendí antes de entrar al servicio, y después una brigada se llamaba el Taller Integral y era soldando por todo el ejército completo, hacíamos tipo, otros temas que no quiero meter. Sí, no, deja. Porque son temas más profundos. Y por ejemplo, estaba pensando ahora, o sea, te estaba escuchando, pero mi cerebro estaba por otro lado, uno tiene varios compartimientos en la cabeza. Estaba pensando cómo se divierte o cómo se divertía cuando vos eras joven, la muchacha en Cuba, acá íbamos a los bailes, o si siguen yendo a los bailes. ¿Cómo se divierte la muchacha en Cuba? ¿Cómo se divertía? Bueno, por esa parte
parte sí, el cubano te fuma una fiesta con un palo y una lata. Divertirse, música, cerveza en tipo un contenedor grande, tipo una cisterna grande, y por una canilla que tiene 20% cerveza y el otro 80% es agua, y te venden eso a un precio bien bajito, y fiesta. Y cerveza, fiesta, y la gente en la casa de alguien, igual en la casa de alguien. No, eso lo hacían en plaza, y cuando es en casa de alguien se llama los bonches, algunos lugares se llama motivito, y ahí decían, anda, fulano va a meter un bonche en su casa. ¿Y qué, cómo era? ¿Cómo metes vos bonche? Bonche. Bueno, vamos a ver una botella de ron, vamos a esto, y aquí vamos a matar un puerco, y vamos a meter un chicharrón, una cajita, con unos dulces. Pero clubes, discotecas, todo eso. Sí, hay. De hecho, en La Habana y Matanza hay discotecas que están a la altura son tremendas discotecas. Sí. Sí, son tremendas. Lo que capaz que ahora sí, en su momento música en inglés estaría prohibida. No, música pueden poner cualquiera. Ahí no restringen nada, porque yo recuerdo cuando llegué aquí al principio, dice, no, porque a mí me gusta mucho el inglés, y a veces he estudiado, lo veo, escucho, a veces veo las películas sin traducción para ir. Ahí va, Y me decían, no, lo que pasa es que ustedes los cubanos todos hablan inglés. Yo le dije, ¿de dónde tú sacas de esa mentira? Cubanos, en Cuba la realidad es que cuando tú sales de Cuba te das cuenta de la incultura que tenemos. Porque en Cuba hay una incultura gigante. Te das cuenta cuando tratas con nosotros mismos los cubanos. Capaz que yo, como llevo un poquito más de tiempo afuera, me dio por querer aprender un poco más, pero te das cuenta que muchos estamos como en el aire, en muchos aspectos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el día que se caiga y se postule un tipo de la calle que no sabe nada de la vida y le meta 7 mentiras al pueblo, le va a creer, porque políticamente nosotros no tenemos ninguna formación. Claro. Como no hay competencia en Cuba, políticamente no hay formación ninguna, solo adoctrinamiento es lo que tenemos nosotros. Entonces, si un tipo te dice, y ahora voy a poner 20 mercados de acá, y voy a hacer 20.000 casas allá, porque el presupuesto lo está dando, la gente va a votar por él, porque no sabe si es mentira. Bueno, acá yo creo que los políticos siguen prometiendo y hay mucha gente que sigue creyendo, pero bueno, sí. Creo que son menos, cada vez menos. Sí, ¿no? pero pasa, porque yo unos años aquí he estado en los dos gobiernos y he visto sí, más o menos. Pero sí, ¿y qué te iba a decir? Que estabas comentando de... No, bueno, de las cosas que estaba escuchando y un poco que me estaba informando, digo, parte de un tema que me interesa, de repente ahora está escuchando un poco más a fondo, ¿no? Que Cuba, claro, tenía muy poca democracia, porque después que terminó con la dominación española, hubo como una especie de tutela de Estados Unidos, incluso te decía que había sectores importantes de la población, bastante numerosos, que en aquel momento tenían el ejemplo de Texas que se había independizado y que había decidido formar parte de Estados Unidos como un estado independiente, y que muchos estaban a favor de que Cuba formara parte de Estados Unidos tras de un estado independiente, pero bueno, o no alcanzaron la minoría o la mayoría o lo que fuera, y me hacía gracia porque digo, qué increíble, quién hubiera visto Cuba como un estado independiente, y capaz que yo creo que les hubiera ido mucho mejor. Y que tuvieron muy poca democracia, porque creo que tuvieron unos pocos años de democracia. Corregime si estoy equivocado, que la primera presidencia de Batista sí fue democrática, el segundo sí ya fue como una especie de golpe de Estado que dio. Sí, fue así mismo. Estados Unidos entró a través, viste, fue una entrada dramática como siempre hacen ellos, con la voladura del mar. Que un barco que explotó, y entonces entraron para interceptar porque se sintieron heridos. Claro. Y entonces por ahí entró, esa fue la entrada. La excusa. La entrada dramática por ahí entraron. Después, sí, como... Ahí se hizo una constitución. Ahí sí, exacto. Lo que pasa es que nosotros éramos colonia, fuimos colonia hasta, no sé lo decimos, de las 20.000 vidas, hemos sido colonia del mundo entero. Pero en ese momento éramos colonia de España. Entonces, después pasamos a ser de Estados Unidos. Pero en ese momento la gente estaba muy de acuerdo porque prácticamente se estaba conociendo la democracia. Ya después la cosa cambió. Pero lo que, según tengo recuerdo, me contaban los viejos que preferían vivir en esa dictadura y no en la que está ahora. Yeah. Es más, y no en la que estaba en esos tiempos cuando yo era más niño. Sí. Y cuando yo era más niño recuerdo que Cuba estaba bien, así que no estaba tan mal. Época
no se diga, en Cuba se tortura para averiguar las cosas. Que no había expresión, mentira, sí había más expresión antes que la que hay ahora. Antes no se pasaba hambre, ahora se pasa hambre. Entonces, si comparas una cosa con otra, por muy mal que estuviera el otro, esto está peor todavía. Después que no fue la revolución, está peor. Y entonces hicieron un pensamiento tipo comunista, que si tú tenías 4 casas, te quitaba 3, te dejaba con 1 y la sola la repartía. Si tenías una fábrica mucho para ti, te la quito desde el Estado. Pues eso, el tema de la propiedad privada se cortó totalmente. Sí, Totalmente se cortó. sí, Al principio, la revolución sí, la expropiación de fábricas, esas cosas sí pasó. pero una casa, un apartamento, Si tenías 2 casas o 3 casas, te las quito. pero te dejaban una. Y te dejo con una. Te dejaban una. Y después... Yo pensé que se cortaba todo. No. No, te dejo una, no te dejo en la calle. Es decir, no, te dejo la tuya. Las horas, si tienes una empresa... ¿Y las otras? De las horas las repartían. Entonces, para mucha gente fue bueno, para otra fue malo, porque si yo tengo una fábrica, me la quitas, entonces yo no voy a forzarme más por tratar de abrir una fábrica. Y si no te indemnizaba el Estado cuando No existe eso. No te indemnizaba. No, eso no existe. De hecho, yo vivo en una ciudad donde había un central que era el nombre Hershey, que es el famoso chocolate Hershey. Sí. Bueno, era esa familia del central. Ese central le da empleo a no sé cuánta gente cuando triunfó la revolución. Se acabó. Estuvo trabajando un tiempo y después se dieron cuenta de que gastaba más en la producción que lo que producía. Sí. Pero al tiempo volvieron a estudiar y se dieron cuenta que lo que producía era más de lo que gastaba en producción. Y entonces después se volvieron a dar cuenta que gastaba más en la producción que lo que producía. Entonces te das cuenta que los economistas estaban en el aire, estaban en el horno. Y otra cosa que Cuba siempre fue bueno, que ya creo que empezó a hacer la riqueza de Cuba, empezó al principio, cuando se liberó de España, con el tema del azúcar. Ahí entran a jugar los centrales. Ahí estaba Hershey, cuando el central de Hershey era próspero. De hecho, si tú, Hershey, que hoy es un pueblo, es como un pueblo colonial, las casas son todas muy lindas. Queda lejos de La Habana eso. Está como a unos 45 kilómetros por ahí, así que no está tan lejos. Y a todos los que vivían en Hershey eran trabajadores de ese central. Y claro que producía y daba resultados. Pero cuando fue la revolución no lo supieron llevar y hoy por hoy es una ruina eso. Ya cerró, es una ruina. Qué pena eso, ¿no? Sí, y todos los centrales de Cuba se fueron en ruina. Que era 1 o 2 centrales, algo así. Pero éramos una potencia en azúcar a nivel mundial. Sí, claro, sí. Como todo, el ron ya se está yendo abajo, el tabaco, Como el café cubita, que era muy conocido antes, ya ni se... El café también. Sí, café cubita era muy conocido, ya ni se conoce el café cubita. Y como que el gobierno cubano le ha echado mucha culpa al famoso bloqueo, ¿no? También. Todo lo que pasa en Cuba es el bloqueo. Si hay un hueco en una calle, es el bloqueo. Si yo no puedo comprar esto, es por el bloqueo. Si no estuviéramos bloqueados, le hubiésemos dado mochila a todos los niños. Si no estuviésemos bloqueados, toda la carretera estuviera pavimentada. Sí, claro. Y cuando te das cuenta, el bloqueo es interno. Claro. El bloqueo es interno, porque ellos sí tienen las calles de ellos pavimentadas, pero de ahí para afuera está todo hecho leña. Sí. De hecho, hay derrumbe todos los días en La Habana, se están cayendo casas y derrumbe y niños muertos. Qué peligroso eso, sí. Sí, se matan niños. Hay una escuela, la otra vez, hace 1 año o 2 se cayó una escuela, se derrumbó una escuela, una pila de niños heridos. Entonces, ¿por qué inviertes en cosas que no? Y si por ejemplo, me habías preguntado ahorita a los hoteles, muchos hoteles sí son de afuera que invierten, con el porcentaje que tú le pides a ellos, ¿por qué no invierten un poco? Claro. ¿Entiendes? Dale un poco a la gente también. Sí. O sea, malo. En educación, Mejora. Hace un tiempo él fue y visitó el hospital donde yo vivía antes. Y claro, una semana antes mejoraron el presidente. Ahí va. Fue a visitar ese hospital. Y una semana antes mejoraron el hospital. Y te das cuenta entonces que no es que no había en ese momento, es que el jefe del partido lo tiene todo aguantado. Y si va en última instancia, lo suelta. Entonces ya no sabes lo que digo ahorita, quién es el más corrupto, si los más bajitos o los más altos. Porque él sabe lo que pasa. Y un poco para ir redondeando de a poco, ¿cuál está como ciudadano, por supuesto, que no, de repente no tiene ningún poder para hacer nada, pero bueno,
pensamiento tuyo personal, ¿cuál sería el camino o los caminos que como un poco utópico o no tanto utópico, que le podrían quedar a Cuba para ir mejorando, para ir saliendo de esta situación? Que, si querés dar alguna opinión, digo. Sí, no hay problema, la doy como que no. Los caminos, te voy a decir como le digo a algunos amigos venezolanos que tengo, a las buenas no se van a ir. ¿Por qué se irían a las buenas si ellos tienen de todo? Claro. Para que ellos se vayan tienen que ser a las malas. Y como Cuba es un pueblo desarmado, Sí. no puede luchar contra ellos. Entonces, la esperanza del cubano se perdió. La esperanza tiene el cubano solamente hacer algo de dinero para salir. Separarse de sus familiares, dejar sus amigos, cambiar de cultura, sentirte vacío, porque ese vacío no se llena nunca. El sentir ese desarraigo que te mata. Sí, claro. Y entonces lo que tiene que pasar es una revolución interna entre ellos. Y no puede ser, yo que sé, que de alguna manera también le llaman, bueno, claro, como tú decís, que no sé, que de alguna manera, bueno, hay un término que me gustó hace poco, lo escuché también con este famoso tema de la pandemia también, desobediencia civil, ahí va. Desobediencia civil vendría a ser como decía Gandhi, ¿no? No lucho contra vos, pero no te obedezco. ¿Cómo la ves? Sería un... pero... No te digo a nivel personal, perdón, No, a nivel colectivo. Exacto. ¿Sabes por qué se ve difícil que pase eso? Porque hay tanta gente trabajando ocultos para ellos que es muy difícil que pase eso. Es como que entre dos personas hay uno que está involucrado. Sí. También pasa que el cubano está, los que van quedando están muy adoctrinados. Claro, sí. Yo conozco cubanos que han estado acá y yo he dicho, ¿qué? Abajo la revolución. Y aquí me han dicho, uy, habla bajito. Y estamos en Uruguay. ¿Me entiendes? A ese punto de miedo estamos en Cuba. Claro. Tiene sembrado el temor adentro de hablar más de... Te entiendo, sí, claro. Es decir, de expresarte que está pasando hambre y que quiere un cambio, tienes miedo de decirlo. Sí, claro. Entonces, hoy por hoy, con las generaciones nuevas que están viniendo, gracias por, bueno, eso fue la protesta que hubo el año hace 2 años, ya lo intentaron hacer una vez, y ya te digo, fue la protesta más fuerte y lo más cercano que se estuvo de buscar un cambio, una mejora, y no fue. Y ya con mucha influencia extranjera, con mucha influencia de los cubanos que estamos viviendo afuera, que hagamos en este tipo de cosas, con esta entrevista, con muchas denuncias que se hagan a nivel mundial, si ellos no son sacados a la fuerza no se van a ir. Entonces tiene que ser que entre ellos empiecen a haber, viste, roces. Exacto, que empiecen a haber choques y roces entre ellos, que no se pongan de acuerdo. Y la gente que está en el poder. Entre la gente que está en el poder. Y que entre uno de los grupos, que vea un poco más allá y que sepa que lo que hay está mal, que ellos saben que está mal, pero como ellos son los únicos que se alimentan de lo que está pasando, claro, no lo van a aceptar. Pero qué egoísmo, ¿no? Bueno, esa es la revolución cubana. Esa es la revolución cubana. Mentira, egoísmo, miseria. Eso fue lo que sembró el socialismo en Cuba. Sí. Entonces, esa es la única esperanza que hay de que pase eso. De otra manera no va a pasar. Claro. Está bien. Capaz que no es un camino muy esperanzador, pero bueno, tú. Capaz que es lo más realista lo que está Exacto, planteando. es lo que puede pasar. Lo otro es que ahora con los problemas, que se caiga Venezuela, que se caiga Maduro, y que deje de enviarle cosas al gobierno de Cuba. Sí. Y entonces va a haber un momento en que no puedan sostener lo que tienen y que sacan. Eso sería una buena cosa. Bueno, en parte como pasó cuando Rusia les dijo. Lo que pasa es que el régimen no cayó, muchos pensaron que iba a caer cuando cayó Rusia, que iba a caer. No, o sea... Rusia no, perdón, la Unión Soviética. Ellos son como un cachorro, sueltan una teta y agarran otra, ¿viste? Si le cayó Rusia, agarran Venezuela. Estuvieron tanteando ahí con México, pero bueno, se ve que México la gente, su parlamento no lo dejó mucho, porque AMLO quería, ¿viste? López Obrador estaba como medio ahí. Lo que pasa es que Fidel Castro era muy amigo de Chávez, bueno, era. Sí. Supuestamente era. Chávez fue sorprendido. Claro. De hecho, todo lo que está pasando en Venezuela ya pasó en Cuba. Claro, sí. Todas las leyes que están poniendo nuevas ahora ya están en Cuba hace rato. Claro. Bueno, ahora en las protestas que hay en Venezuela hay tropas especiales de Cuba. Ahí las enviaron por aviones de madrugada, las enviaron 4 aviones para allá. Sí.
hay videos en las redes sociales que de hecho ya tienen las leyes también de si postean algo en redes sociales, 5 años presos. En Venezuela ya les cayó esa ley. También. Sí, también. Hay una mujer que pasa, buenos días señores, ustedes son venezolanos, todos vestidos de tropas especiales como una fuerza policial que no es la republicana, sería por encima de la republicana. Sí. Ellos están entrenados para golpes de Estado, para ese tipo de cosas. Y le dice, buenos días, ¿puedo pasar? Sí, pase. ¿Ustedes no son de acá? No, no, somos cubanos. Ah, ya sabía yo. Ella pasó disimuladamente, hizo esa grabación y siguió. Claro. Y los está mandando. ¿Sabes por qué? Porque a él no le conviene que se caiga Venezuela. Claro, seguro. Entonces, por eso muchos cubanos estaban pendientes de lo que está pasando en Venezuela también, porque si se cae, es un... Bueno, eso sería una esperanza. Exacto, es una esperanza que tenemos, porque ya no tienen cómo sostener aquello. La productividad, porque no salen de la productividad, porque ellos rompieron eso con su manera de pensar, de darte todo parejo, es decir, si yo me esfuerzo más que tú, ¿por qué yo tengo que tener lo mismo que tú? Ah, bueno, sencillo, entonces yo no me voy a esforzar y fue un para abajo. Y no, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos nunca se manifestó de ayudar al pueblo cubano. Sí, no, ¿cómo que no? Sí se han manifestado. Se han manifestado en caso de que pase, de que ellos se queden desamparados, sí lo han dicho, pero el tema es que, ¿cómo van a hacerlo? No se pueden meter en ese problema. Tenían que invadir Cuba. Exacto, y Rusia dijo que toquen todo, que hablan de todo, pero no es invadir Cuba. Rusia, eso hay un momento de una entrevista que Putin lo dice que no toquen Cuba. Es decir, hagan todo lo que quieran menos tratar de invadir a Cuba. Por eso ahí están la lucha ideológica y el bombardeo de propaganda, que en parte también hay que admitir que nosotros la propaganda es la que nos hace que todos los cubanos queramos emigrar a Estados Unidos. Claro. Porque sí, económicamente es un país donde tú levantas muy rápido. Sí. Y uno sale buscando levantar para poder ayudar a la familia. Por supuesto. Y entonces, por eso también Estados Unidos se aguanta, porque ya influiría en otro tipo de conflicto. No, claro, sí, no, yo no digo que sea algo fácil. Bueno, Yermi, te agradezco muchísimo la entrevista que me has dado en tu casa, realmente la valoro mucho y creo que los oyentes también la van a valorar por todas estas cosas, estas informaciones de primera mano que nos ha brindado, ¿verdad? Ahí está, bueno, ¿no? Agradecerte a ti por darme este medio para poder comunicar y bueno, más o menos desde mi punto de vista tratar de aclarar algunas dudas a la gente. Yo como cubano de pueblo, porque muchas cosas las que digo aquí pueden que haya gente que diga, no, él está mintiendo, si mira aquí dice, el libro te van a poner cualquier cosa, la realidad es la que vive el cubano. Claro. Y no es que yo porque soy en contra de lo que está pasando, en contra de la revolución me expresa así, no. Ya se están dando cuenta que ya no somos 2, 3 mil, 100 mil, 200 mil, son 3 millones que se han ido en 2 años prácticamente. Sí, claro. Entonces, y no se van más porque no tienen dinero, si no, Cuba se va a hacer. Pero desde mi punto de vista como cubano, trato de aclararle algunas dudas a la gente aquí en Uruguay, porque muchas veces me preguntan y está bueno que tú me hayas dado esta oportunidad. Sí, surgió un poco de eso, ¿no? Charlando contigo, yo te pregunté y tú como te pareció la idea que se diste. Bueno, vamos cortando, muchas gracias oyentes. Bueno, esta ha sido la entrevista, 1 hora, pobre, lo tuve, estaba cansado, pero bueno, él lo quiso hacer esa hora, porque era la mejor hora que le servía, y bueno, no sé si querés comentar algo, nos vamos para Cuba, ¿qué te parece? No, me quedo quieto acá. ¿Eh? Me quedo quieto acá, a pasear nomás porque vos ves y te muestran la parte linda, Claro. como siempre el turismo, pero no te muestra el más allá, ¿no? Lo que pasa es que, como dice él, a pasear también te da no sé qué, ir a un hotel, yo no iría a un hotel lujoso, 5 estrellas, pero me refiero a un hotel donde todas las comodidades, cuando sabes que, como dice él, de repente ves que la gente que está ahí no está pasando bien. No, y a veces nos quejamos nosotros, ¿no? Sí, bueno, no, por supuesto que no vas a comparar, ellos están 1000 veces peor, pero es un poco a veces cuando habla de cómo habían vendido tantas fábricas, a gobiernos extranjeros, cómo las habían dejado echar, destruir O bueno, soy dueño de nada, es el Estado. Claro, y como acá, me acuerdo como nosotros también vimos ser un país con tantas fábricas que también, cómo las hemos dejado venir abajo, ¿no? Sí, bueno, eso es falta de por otro trabajo, tema, ¿no? Eso nada que ver por otro tema. Lo que pasó acá fue por falta de trabajo y
otra cosa. Sí, pero pienso que mucha política de Estado también. Pero allá fue peor, digo. Allá, Sí, no hay ni que la hablar. palabra lo robó el Estado, porque una cosa que tú Sí, se la sí. pone con esfuerzo, No, que claro. venga de la noche a la mañana Sí, a sí. sacarte Bueno, todo acá el más o país, ¿no? menos, claro, no vas a comparar, pero acá, por ejemplo, cuando tienen que ensanchar una calle, bueno, con el famoso corredor Garzón, o cuando han tenido que ensanchar una calle, bueno, ahí te expropian sí o sí, pero lo que tiene que estar, te indemnizan, pero de alguna manera están intentando contar. Acá lo más parecido que hay es eso, pero claro, de alguna manera te indemnizan, pero bueno, a veces de repente no te dan lo que vos pensás que vale la casa o algo, pero bueno, pero, y bueno, esperemos que la situación mejore, viste que no es fácil, por lo que decía este muchacho, no hay mucha salida, mucha perspectiva, para que la situación mejore, y bueno, por ahora el cubano lo que tiene que, sí, la salida más fácil es irse y llevarse la familia. Ahora entiendo por qué ellos mandan tanto dinero Claro. para otros países, si allá son 2.700 pesos uruguayos el sueldo, Sí, acá claro. gana mucho más Sí. y un mafle de huevo allá le sale 3.000 pesos. Sí, no. Irrisorio, ¿no? No, un desastre. Sí, yo estuve viendo varios documentales sobre de Cuba, de gente que filma, que hace toda una recorrida por la calle de La Habana y todo, y la verdad que sí, bastante lamentable lo que se ve y que no haya leche, algo tan esencial, ¿verdad? Que no se consiga leche salvo en el mercado negro y cosas así pero bueno, estamos hablando de muchos años, claro, de abuso y de despotismo y bueno, está. Que los hinchas de los derechos humanos no los veo mucho a favor del pueblo de Cuba, la verdad que no los veo mucho. Hay hasta muchos que luchan por los derechos humanos a esta hora. Los veo bastante calladitos al respecto. Y bueno, pero que creo que fue una realidad interesante, un testimonio interesante de primera mano, como dice él. Sí, por supuesto. Así que bueno, estimados oyentes, gracias por estar ahí y bueno, nos reencontraremos el próximo lunes, Dios mediante, cuando abramos el próximo Círculo Infinito. Chau.